Bienvenidos nuevamente. Esta es la segunda parte de diagnóstico por imágenes en patología torácica. Otra de las razones por las cuales se puede ver afectada la cavidad alveolar, o sea, el aire ser desplazado, son las atelectasias. ¿Qué es característico de la atelectasia? Es la pérdida del volumen pulmonar de un lóbulo o de un segmento. Habitualmente se observa el aumento de la densidad en el área colapsada, que también podemos interpretarlo como área de condensación, al igual que lo que veníamos viendo de la afección alveolar, pero en este caso es debido al reemplazo del aire por varios motivos, que es característico además el desplazamiento de cisura o el mediastino hacia el lado donde está la condensación, o sea, el área radiopaca que vemos, o en el caso de la tomografía, hiperdensa. Además puede presentar elevación o descenso de hilio y elevación del diafragma. Todos estos signos los tenemos que tener presentes en una radiografía de tórax o en la tomografía, que también se pueden apreciar, como para determinar si la área de opacificación que estamos observando corresponde a una condensación de tipo inflamatoria infecciosa o si es debido al colapso del parénquima pulmonar en el caso de una atelectasia. Entonces, las atelectasias se pueden clasificar según su causal, que pueden ser obstructivas, pueden ser de tipo pasiva, pueden ser compresiva, cicatrizal y adhesiva. Vamos a tratar de por lo menos de mencionar las más importantes con las cuales ustedes se pueden encontrar en la práctica diaria. De los tipos de atelectasia vamos a abordar principalmente las de tipo obstructiva y las causas pueden ser tapones mucosos, traumatismo con contusión bronquial, algún cáncer broncopulmonar que esté obstruyendo la vía aérea, tumores benignos, inclusive algunos que estén generando efecto de masa localizados cerca de la vía respiratoria y generen compresión extrínseca. La intubación traqueal también puede ser un causal de atelectasia. Puede pasar que la vía o el tubo endotraqueal se localice hacia uno de los principales bronquios, obstruyendo el contralateral y generando así la atelectasia selectiva. Contamos con signos directos en la radiografía de tórax para acercarnos al diagnóstico de una atelectasia. ¿Cuáles son los signos directos? Tenemos por un lado el desplazamiento cisural. Esto nos puede dar un indicio del grado de retracción y pérdida de volumen de uno de los lóbulos. Pérdida de la aireación o el efecto de consolidación que da la opacificación del lóbulo o el pulmón. Signos broncovasculares. ¿Esto qué quiere decir? Donde vamos a tener el acercamiento tanto de los vasos como de los bronquios dentro del área de consolidación debido a esta pérdida de volumen. Signos indirectos son la elevación del hemidiafragma del lado de la atelectasia. Puede haber una desviación traqueal también por el efecto de retracción. La tráquea se lateraliza hacia el área de consolidación. Puede haber un desplazamiento cardíaco con el mismo efecto a lo anteriormente mencionado, pero en este caso es la línea del mediastino la que se lateraliza hacia el área de atelectasia. El desplazamiento del hilio también en el caso de atelectasias lobares o segmentarias pueden hacer una retracción de lo que es el hilio hacia la lesión. Y también lo que tenemos como el enfisema compensador. Debido a la pérdida de volumen en el área de atelectasia, la parte del parénquima pulmonar que no está afectada tiende a compensar, entonces la vía aérea pequeña se dilata y genera lo que se conoce como enfisema compensador. Acá tenemos un ejemplo de una atelectasia masiva de lo que es el pulmón izquierdo. En la radiografía de la izquierda podemos observar la opacificación de todo el campo pulmonar izquierdo en un paciente que tiene un marcapaso. En este caso, si bien no es tan significativo, pero la vía aérea está levemente desplazada. Y en la placa de perfil podemos observar e inferir el causal obstructivo. Como vemos, es una masa a nivel iliar, lo que se representa acá, que está generando cierta estenosis de lo que es la columna de aire a nivel del ilio.
Entonces este es el caso de un paciente con múltiples adenomegalias en el hilio pulmonar izquierdo como causal de la obstrucción. Siguiendo con los ejemplos de atelectasia, este es el caso de una atelectasia del lóbulo medio. En el extremo de la izquierda podemos observar lo que es una radiografía de tórax, donde vamos a ver un área de opacificación en lo que sería el lóbulo medio debido al signo de la silueta positivo. Además, entre los signos de atelectasia que podemos observar, tenemos la elevación del hemidiafragma del lado de la lesión. Y habitualmente las atelectasias deben ser estudiadas por tomografía a fin de identificar el causal, sobre todo cuando se sospecha una atelectasia de tipo obstructiva. En la imagen tomográfica del medio podemos identificar la lesión, que los signos son iguales a los de la radiografía de tórax, salvo que acá podemos ver con mayor detalle la lesión, y estas suelen adquirir una forma de cuña con el extremo mirando hacia el ilio. En el caso que estamos observando, alguna de las vías aéreas se encuentra permeable. Tengan en cuenta que las atelectasias a veces pueden ser por otro causal, no necesariamente obstructivo, y algunas de las vías aéreas que están en su interior pueden permanecer permeables. Acá vemos en una reconstrucción coronal donde volvemos a tener la lesión y las imágenes que corresponden a la vía aérea del centro que se encontrarían aproximadas entre sí. Es uno de los signos que habíamos mencionado anteriormente. Este es otro ejemplo de una atelectasia del lóbulo inferior izquierdo en un paciente al que se le realizó una tomografía de tórax con contraste. Muchas veces cuando tenemos una atelectasia le indicamos el contraste para poder buscar el causal obstructivo, sobre todo cuando se sospecha la presencia de una lesión de tipo neoplásica. Vemos en la imagen del extremo de la izquierda un área de opacificación o consolidación de base izquierda asociado a derrame pleural, que luego de la administración del contraste podemos ver que en este sector empieza como a insinuarse un área de tipo nodular heterogénea con un poco de realce. Obviamente uno lo va tratando de identificar, y podríamos decir que también acá tiene otra extensión en lo que es la reconstrucción coronal, donde tenemos ese realce heterogéneo de la lesión y que está generando el desplazamiento del bronquio a este nivel, como lo tenemos acá, y posiblemente con la atelectasia de lo que sería el bronquio lobar inferior izquierdo. Entonces, en la representación o la reconstrucción sagital tenemos toda la consolidación de lo que sería el lóbulo inferior izquierdo con la elevación del hemidiafragma. Ahora les muestro un ejemplo de una atelectasia subsegmentaria en lo que sería la base izquierda. Este es de tipo cicatrizal, o sea que la causa es debido a procesos fibróticos que se generan en el parénquima pulmonar y generan el colapso de lo que sería el área segmentaria del pulmón, y podemos observar los diferentes bronquios en su interior de forma apiñada o agrupada a este nivel. Este es otro ejemplo de atelectasia que se conoce como atelectasia redonda, que el área de consolidación adquiere la forma redondeada. Habitualmente se da en el sector posterior de los lóbulos inferiores y contacta con la pleura generando lo que es el signo de la cola de cometa, como vemos acá, en este sector, en este caso la imagen de la izquierda, acá. Lo que es característico además que tanto los vasos como los bronquios en el sector adyacente a la consolidación adquieren una forma arremolinada. Nos podemos llegar a encontrar con una situación así, que es muy poco frecuente, pero es para que lo sepan, donde observamos en la imagen de la izquierda, en la radiografía, una opacificación de todo lo que es el campo pulmonar medio y superior derecho, y en la imagen del medio tenemos una reconstrucción sagital en MIP, donde se puede apreciar la opacificación de todo este sector.
llama la atención lo que sería la cisura. Está ubicada de forma diferente a lo habitual. Entonces se realizó una reconstrucción 3D donde habitualmente la cisura mayor del lado derecho debería localizarse en este sentido, pero debido a una torsión de 90 grados de lo que es el pulmón derecho, la cisura tiene una disposición donde su sector anterior ascendió y su sector superior y posterior se localiza aún más posterior y en un sentido más caudal con respecto a su extremo anterior. Otra de las afecciones propias del parenquima pulmonar que debemos conocer son los nódulos pulmonares solitarios y lo que se conoce como masa pulmonar. Se interpreta como nódulo pulmonar solitario aquella lesión única e intrapulmonar que suele ser redondeada o ovalada, de bordes bien definidos y que no suele superar los 4 centímetros. Por sobre ese valor ya hablamos de masa. Habitualmente lo que tiene este tipo de lesión son sus contornos bien definidos, los cuales nos permite medir. Un poco más del 50% son lesiones benignas y el resto representa lesiones de tipo neoplásica, del cual el 75% son carcinomas broncopulmonares y el 25% representa metástasis. También podemos decir que la metástasis puede manifestarse como nódulos pulmonares múltiples, entre otras lesiones que vamos a abordar en las filminas siguientes. Entre las causas más comunes de nódulos pulmonares solitario encontramos la de origen inflamatorio infeccioso, tumores malignos, tumores benignos, lesiones de origen vascular, anomalías del desarrollo y de causas inhalatorias. El granuloma representa el 40% de las lesiones que se manifiestan como nódulo pulmonar solitario. Le siguen el carcinoma broncogénico, el amartoma, las fístulas arteriovenosa, quiste broncogénico, impactaciones mucosas o cuerpo extraños. Vamos a hablar un poco de cómo tenemos que estudiar este tipo de lesión. Lo que tenemos que tener en cuenta es la estabilidad. Tenemos que prestar atención de si una imagen ha cambiado sus características en diferentes estudios diferidos, si presenta o no presenta calcificación, el tamaño, si la lesión manifiesta cavitación o no, el tipo de contornos que tiene, si es lobulado o si tiene alguna umbilicación, si tiene prolongación pleural o en cola de cometa, si tiene alguna lesión satélite próximo o que se localice próximo a la lesión principal. Y como menciona acá el último punto, la localización. Hay que tener en cuenta que estos criterios no se evalúan por separado. En sí no define, por ejemplo, el cambio de tamaño no define en sí benignidad o malignidad, sino que tenemos que tener en cuenta todos estos criterios en conjunto. Podemos observar en esta radiografía de tórax, de frente y perfil y un área magnificada, donde tenemos en lo que es la base pulmonar derecha, un área de opacificación de tipo nodular, que a veces uno puede pensar que corresponde a la sombra del pezón, pero en este caso, realizando el perfil, podemos ver que esa lesión se localiza a nivel intrapulmonar. Dado la referencia con el perfil, impresiona corresponder a lo que es la base, el lóbulo inferior derecho, y en una magnificación podemos apreciar bien las características nodular de la lesión de bordes bien definidos. Al ser una imagen aislada, uno interpreta que esta lesión tiene características benignas. Podríamos hacer una placa diferida a 6 meses o un año y ver si las características de esta lesión cambian. Acá tenemos otro ejemplo, un paciente que presenta una lesión nodular en lo que es el campo pulmonar superior izquierdo, próximo al callado aórtico. Vemos esta lesión que se localiza ahí, que tiene bordes bien definidos, como lo marco ahí. Y acá tenemos la representación tomográfica de esta lesión. Esta lesión tiene bordes bien definidos, eso nos habla un poco
de posible benignidad. Lo que habría que controlar es el cambio de tamaño en un tiempo prudencial de 6 meses, en una tomografía diferida, y si las características cambian en cuanto al tamaño, hablamos de un crecimiento rápido, lo cual nos daría un indicio de malignidad. Este es otro ejemplo con su esquema, donde tenemos una opacificación de tipo nodular en el campo medio izquierdo, que impresiona tener una prolongación hacia el ilio homolateral, como lo representa el esquema de la derecha. Entonces, este tipo de lesión, al tener una lesión satélite, amerita realizarle una tomografía para mejor caracterización. Acá tenemos dos ejemplos de lesión nodular solitaria. En el caso de la imagen de la izquierda, esta lesión nodular de bordes bien definidos tiene una densidad similar al músculo, un poquito heterogéneo por contenido graso también en su interior, típico de un amartoma. En la imagen de la derecha tenemos otro amartoma, pero que presenta calcificación en su interior. Los amartomas suelen calcificar, y a diferencia de las calcificaciones malignas en otro tipo de lesión nodular, el amartoma suele tener la calcificación en su interior en el centro y conformando lo que se dice en forma de palomita de maíz. Tenemos otro caso de un paciente con una radiografía que muestra una lesión radiopaca en proyección del lóbulo superior derecho, como vemos en la radiografía del extremo de la izquierda, que luego de realizar la tomografía constatamos la presencia de bordes espiculados que se extiende hacia el parénquima pulmonar adyacente. Además vemos engrosamiento de septos interlobulillares, lo cual nos da un indicio de que podría haber un compromiso de la vía linfática por contigüidad, o sea, lo que se conoce como carcinomatosis linfangítica. Y en la imagen del extremo de la derecha tenemos la ventana de mediastino, donde vemos que esa lesión tiene densidad de partes blandas, pero de bordes irregulares, y que además se asocia a imágenes ganglionares en el mediastino. ¿Sí? Estas imágenes ganglionares son adenomegálicas y tienen área de calcificación. Todas estas características nos hablan de malignidad, por eso es lo que decimos de tener en cuenta no solamente el tamaño, los contornos, sino además qué características tiene en cuanto a densidad, si tiene algún otro compromiso del tejido adyacente o el infiltrado a nivel del componente linfático. Acá tenemos el ejemplo de un paciente con una masa pulmonar en estudio, donde se le realiza una tomografía con contraste endovenoso para poder caracterizar mejor la lesión. Tenemos en cuenta que a nivel de la base izquierda se encuentra esta área nodular mayor a 4 centímetros, pero de bordes bien definidos, que en una reconstrucción coronal oblicua la podemos ver, y podemos ver parte de la vascularización que se extiende adentro de la lesión, lo cual nos da un indicio de que esta lesión tiene vascularización propia. Además se asocia a derrame pleural, lo cual nos podría dar un indicio de malignidad, y además se asocia a una lesión satélite, como vemos acá, a este nivel, lo que sería en el ápice pulmonar derecho. Como les decía, las lesiones nodulares pueden cavitar, como tenemos el ejemplo en este tipo de lesión, pero que no es pacto-neumónico de procesos tumorales. Tengamos en cuenta que las lesiones cavitarias pueden ser de origen inflamatorio también, pueden ser en procesos isquémicos, pero lo que hay que valorar es el grosor de la pared de las lesiones nodulares con cavitación, como es el caso de la imagen del medio, que su radiografía representativa es la de la izquierda, donde vemos esta área de opacificación en parte nodular, pero al parecer da efecto en lo que sería la parte de la vía aérea, generando colapso del parénquima pulmonar ubicado por debajo, y tiene un nivel hidroaéreo. En la tomografía podemos ver de nuevo la lesión con el nivel hidroaéreo, pero lo que habla un poquito más de proceso tumoral quizás es el grosor de la pared, que habitualmente puede llegar a superar hasta los 15 milímetros
y lo cual nos habla de malignidad, así como también lo irregular de dicha pared. En el caso de la imagen del extremo derecho tenemos otra lesión nodular o masa, porque seguramente supera los 4 centímetros, y que presenta una lesión cavitaria en su interior. Dado el grosor de la pared, que supera seguramente los 15 milímetros, nos habla de malignidad. Las pautas generales que tenemos que tener en cuenta en este tipo de lesión son el tamaño, que debería estar estable en 2 años, sin o con calcificaciones típicamente benignas, en los cuales solo vamos a realizar los controles periódicos. De no presentar los criterios previos y sin diagnóstico etiológico, se puede optar por el procedimiento invasivo, una punción, por ejemplo, con toma de muestra para biopsia. Las causas más comunes de nódulos pulmonares múltiples, ya estamos hablando de esas lesiones nodulares, pero que aumentan en número y que pueden estar de forma bilateral o de distribución aleatoria, son las metástasis, la TBC miliar, la silicosis simple, la sarcoidosis, las alteraciones arteriovenosas que también se pueden manifestar como nódulos pulmonares múltiples, los procesos micóticos, alguna afección de tipo micótica, entre otras causas que también pueden manifestarse como nódulos pulmonares múltiples. En cuanto a los criterios que vamos a tener en cuenta de las lesiones de tipo nodular múltiple, tenemos que analizar el número, el tamaño y qué tan uniformes son en cuanto a las características, si son similares entre sí o si hay diferencia en cuanto al tamaño, las características, si algunas son cavitarias o no, la densidad que pueden presentar este tipo de lesión, la distribución que tienen, si predominan en las bases, si predominan en los ápices o si son próximos a los cilios. En cuanto a la definición, si son bien definidas o se localizan de forma difusa, y si presentan o no cavitación. Acá tenemos el caso de un paciente con afección pulmonar por TBC miliar, donde se manifiesta en la radiografía con múltiples micronodulillos. Habitualmente nosotros decimos micronódulo cuando están por debajo de los 5 milímetros, donde se distribuyen ambos pulmones de forma difusa. Y acá tenemos un segmento aumentado para poder visualizar bien el patrón nodulillar que compromete todo el parénquima pulmonar. En la tomografía tenemos un corte axial con ventana de pulmón, donde tenemos otro paciente con esta afección de tipo micronodulillar, bilateral, difusa. Este es otro ejemplo, en el caso de un paciente con metástasis por CA de próstata, donde vamos a tener lo que es la suelta de globos, tenemos ambos pulmones, con múltiples imágenes nodulares, ¿sí?, de distribución aleatoria, tanto en ápices como en bases, es el caso del paciente con CA de próstata. En la imagen del medio tenemos un paciente con cáncer testicular, donde también vamos a tener las imágenes típicas de suelta de globos, donde quizás hay imágenes nodulares un poco más grandes y otras de tamaño mucho más pequeña. En el caso de la imagen de la derecha, un paciente con cáncer colorectal, donde tenemos imágenes nodulares mucho más grandes, menor en número, pero bueno, son mucho más representativas en cuanto a su tamaño. Siguiendo con los nódulos pulmonares múltiples, acá tenemos la valoración por medio de tomografía, donde podemos apreciar en la imagen de la izquierda, si bien son menor en número, podemos apreciar más de una imagen nodular en lo que es la base derecha, en el caso de un paciente con CA de riñón, y en la imagen del medio podemos ver múltiples imágenes nodulares distribuidas de forma difusa. No solamente tenemos nodulares, sino también micronodulillares, como en el caso de una metástasis de tipo miliar por CA papilar de tiroides. Y en la imagen del extremo derecho tenemos otras imágenes nodulares de diferente tamaño, algunas ya se consideran masa por el tamaño, como en el caso de un CA testicular.
Vamos a pasar a lo que son las lesiones cavitarias y de tipo quística. Como su nombre lo indica, estamos hablando de aquellos espacios aéreos anómalos que habitualmente asientan sobre un proceso ya consolidativo en el pulmón. Por ejemplo, una lesión de tipo cancerígena, una lesión neoplásica o un proceso infeccioso como es un absceso, entre otras que bueno, vamos a ir viendo en la siguiente filmina. Con respecto a las lesiones cavitarias y quísticas, estas se suelen definir como espacios aéreos anómalos. Suelen ser avasculares, con contenido aéreo o líquido. Pueden o no estar comunicados con los bronquios. Y estas pueden derivar de la necrosis de una condensación, de un nódulo o una masa, o tratarse de bullas o simplemente de destrucción pulmonar. Las consideraciones que tenemos que tener con respecto a las lesiones de tipo cavitaria es el tamaño, el grosor de la pared, el revestimiento interno que presentan, el contenido, si es solamente aire o si presenta líquido o si tiene algún componente sólido, la localización que presenta esta lesión y la multiplicidad. Y otras de las cosas que tenemos que tener en cuenta son las alteraciones del parénquima pulmonar circundante. Empezamos con el enfisema centrolobular. Son espacios aéreos anómalos que afectan al lobulillo secundario, con destrucción alveolar y acinar, donde se pierde la vascularización central, es debido a destrucción. Suelen ser estos espacios aéreos que tienen una pared muy delgada, casi imperceptible. Y en una tomografía de un paciente tabaquista podemos observar el caso de la afección central del pulmón que predomina en los ápices. Acá tenemos otro tipo de enfisema, el paraseptal, como ustedes ya conocen, donde estos espacios aéreos anómalos, que habitualmente carecen de pared, se localizan en la periferia adyacente a lo que es la pleura. Acá tenemos otro ejemplo de un corte axial y una reconstrucción coronal, donde podemos observar las diferentes bullas enfisematosas paraseptales en lo que son los ápices. Acá tenemos el ejemplo de un enfisema panlobular o panacinar, donde vamos a identificar tanto espacios aéreos anómalos centrolobulillares como subpleurales y algunas bullas. O sea, las bullas son aquellos espacios aéreos aún más grandes que suelen estar en la periferia. En la radiografía de tórax, como podemos llegar a observar el enfisema, este es un paciente tabaquista, donde tenemos en una primera radiografía de control, vemos que la trama pulmonar está conservada en ambos pulmones, salvo en este sector donde hay mayor radiolucidez, o sea, un área más negra, debido al atrapamiento aéreo que genera el enfisema, y entonces hay pérdida también de la trama vascular debido a la destrucción pulmonar, y tenemos esta área de atrapamiento aéreo. En un estadio más avanzado, el mismo paciente manifiesta esta área radiolúcida en ambos ápices pulmonares, típico de lo que es un paciente tabaquista, donde la afección por enfisema centrolobular suele comprometer ambos lóbulos superiores en un principio. Otra de las afecciones que nos podemos encontrar como espacios aéreos anómalos son las bronquiectasias. Estas son dilataciones permanentes e irreversibles de la luz bronquial. Mayormente se acompañan de fibrosis peribronquial con pérdida de volumen pulmonar. A la izquierda tenemos un esquema donde tenemos por un lado el bronquio de características normales y las dilataciones según su clasificación morfológica, que pueden ser cilíndricas, de tipo varicoide o quísticas. Acá tenemos un corte tomográfico donde por un lado queremos representar lo que sería una bronquiectasia de tipo cilíndrica. Uno de los signos que tenemos que tener en cuenta es lo que se conoce como anillo de sello, donde habitualmente la correlación entre la arteria y el bronquio siempre es una relación 1 a 1. En este caso vemos que el bronquio presenta un diámetro mayor que la arteria,
dando esta forma de anillo de sello. En la imagen de la derecha tenemos el caso de un paciente con bronquiectasia que no solamente están dilatados los bronquios, sino que también está engrosado la pared bronquial. Este es el ejemplo de una bronquiectasia de tipo varicoide. Como ven acá, la tortuosidad que tienen los bronquios, además de estar dilatados, en este caso están localizados en un área de consolidación que parecería ser más bien atelectasia por la disposición y la retracción que tiene a este nivel. Y este es un ejemplo de un paciente con bronquiectasia de tipo quística, donde en la radiografía de tórax se puede apreciar una opacificación de todo el pulmón derecho, pero que a su vez deja vislumbrar espacios aéreos de tipo quístico o multiquístico, con desplazamiento de lo que es la tráquea. En la imagen del medio tenemos otro ejemplo, donde tenemos las bronquiectasias de tipo quística, y en la imagen de la derecha, otro caso también, un paciente que tiene múltiples espacios o dilataciones bronquiales de tipo quístico con contenido algunas de ellas. Este tipo de lesiones son típicas en pacientes con fibrosis quística. Vamos a hablar un poco de las características diferenciales de los espacios quísticos. Por un lado tenemos la ampolla, que son estos espacios aéreos anómalos que suelen localizarse a nivel pleural o subpleural. Suelen ser menores a 1 o 2 centímetros de diámetro. Después tenemos la bulla, que estas también pueden ser de localización pleural o subpleural, y estas tienen un tamaño mayor a 1 o 2 centímetros de diámetro. Después tenemos los espacios microquísticos o en panal de abeja, que suelen ser de localización subpleural y un diámetro entre 3 a 10 milímetros con paredes delgadas. Después tenemos el neumatocele, generalmente es un espacio aéreo quístico transitorio dentro del pulmón que suele estar asociado a una neumonía o trauma. Acá tenemos ejemplos de estos espacios quísticos o bullas, donde podemos observar en la radiografía de la izquierda, en el hemitórax derecho, toda una radiolucidez con efecto de masa que estaría desplazando todo el hilio, pérdida de la trama pulmonar a este nivel y podemos ver que se delimita un espacio aéreo con una fina pared. Luego en la tomografía de la derecha, en un corte a nivel apical, podemos observar múltiples espacios quísticos o bullas de localización subpleural. Pasamos a hablar un poco de lo que es el panal de abejas, que son aquellos espacios microquísticos de paredes bien delgadas y de localización subpleural, que suelen asociarse a compromiso intersticial fibrótico con destrucción de la arquitectura pulmonar, como es en la fibrosis pulmonar idiopática. Tenemos la radiografía donde suele observarse este patrón reticular propio del compromiso intersticial. En la tomografía del medio podemos observar un corte a nivel de las bases donde se observa a la izquierda, de predominio a la izquierda, el patrón en panal de abeja con esas áreas o líneas que corresponde al componente fibrótico. En un acercamiento de otro paciente tenemos estos espacios microquísticos localizados bien a nivel subpleural con un patrón fibrótico y bronquiectasias por tracción. Pasamos a hablar un poco de lo que es el neumatocele, es otro espacio quístico que suele ser secundario a procesos inflamatorios infecciosos como una neumonía en el grupo pediátrico. En la radiografía podemos observar esta lesión quística donde vemos el contenido de aire y líquido por el nivel hidroaéreo que se localiza en el lóbulo superior derecho. En la tomografía se logra ver bien delimitado el espacio quístico con la pared que lo delimita en lo que es característico del neumatocele.
Siguiendo con los espacios quísticos, que como bien dijimos anteriormente, son estos espacios bien delimitados con una pared que lo define, que no necesariamente tienen que tener aire, también pueden tener contenido líquido. En el caso de la imagen de la izquierda tenemos una tomografía donde vemos bien delimitado un quiste simple, que a diferencia del neumatocele tiene una pared bien delgada por debajo de los 3 milímetros y contiene principalmente aire. En el caso de la imagen del medio tenemos una linfangioleiomatosis, donde tenemos múltiples espacios quísticos distribuidos de forma difusa y bilateral, en una reconstrucción coronal. Luego, en la imagen del extremo de la derecha tenemos un espacio quístico, en este caso contiene líquido. Tenemos dos espacios quísticos, uno mayormente ocupado, que si prestan atención tiene como áreas un poco más densas en su interior, y la de la izquierda tiene tanto aire como contenido líquido, que el contenido líquido tiene algunas imágenes un poquito más densas, lineales, que en este caso corresponde a dos quistes hidatídicos en diferentes estadios. Uno está completamente ocupado por líquido y el otro donde puede ser que hubo una ruptura y pasaje de aire al espacio que está delimitado por una pared propia del quiste. Se entiende por cavidad aquel espacio que puede estar ocupado por aire en el seno de una opacificación, una consolidación, un nódulo a masa. Suele pasar la necrosis primero, luego esta se libera en lo que es la vía respiratoria o bronquial y finalmente se manifiesta en las imágenes como cavitación propiamente dicha. Este es el ejemplo de un paciente con un adenocarcinoma en la imagen de la izquierda, donde vemos la imagen nodular cavitada. Y en la imagen de la derecha tenemos un paciente con granulomatosis de Wagner, donde tenemos la cavitación dentro de un área nodular. Acá tenemos el ejemplo de un absceso pulmonar en una radiografía de tórax en la imagen del extremo de la izquierda, donde podemos apreciar el área de opacificación con nivel hidroaéreo. Y en la imagen del medio una reconstrucción coronal eh, donde podemos identificar la misma cavitación con las paredes engrosadas y ciertas imágenes en su interior y en un corte axial la misma lesión. En estas imágenes les quiero mostrar en la que es la tomografía de la izquierda, es un paciente con TBC donde podemos observar la lesión cavitada que a su vez se asocia con TBC miliar, como vemos los micronódulos difusos dispuestos en lo que es el resto del parénquima pulmonar. La imagen del medio es una lesión cavitaria secuelar que genera retracción del parénquima pulmonar adyacente con un pequeño neumotórax localizado. Y a su vez está presente en su interior una imagen de densidad de partes blandas correspondiente a lo que sería un aspergiloma. En la imagen de la derecha tenemos un quiste hidatídico, el cual volcó su contenido por ruptura a la vía bronquial y terminó quedando el espacio quístico o espacio aéreo cavitado con un contenido líquido en su interior que tiene como una membrana debido al quiste roto. Ahora vamos a pasar a lo que es la afección pulmonar de tipo intersticial difusa. Para poder hablar de lo que es el patrón intersticial difuso o la lesión intersticial difusa, tenemos que reconocer estos signos. Por un lado tenemos lo que es el patrón reticular, donde se encuentra el engrosamiento de septos intralobulillares, como ya mencionamos anteriormente, que son estos tabiques que delimitan el lobulillo secundario, que pueden verse en ciertas afecciones con pasaje de líquido, por ejemplo, en el intersticio, en el caso de sobrecarga hídrica. Luego también podemos encontrar estos patrones lineales o reticulares que se suelen manifestar dentro del lobulillo secundario, que serían los septos intralobulillares. O sea, pueden estar engrosados también el tejido conectivo que delimita los acinos. Que nos podemos encontrar también que el bronquio puede estar su pared engrosada, también se conoce como engrosamiento del manguito peribroncovascular. La pared del bronquio se encuentra engrosado y pierde su relación 1 a 1 con respecto a la arteria, lo que se conoce como anillo de sello.
Después acá tenemos otra imagen de lo mismo, donde podemos observar el bronquio con pared engrosada en relación a la arteria. Otro de los patrones de tipo intersticial con los cuales nos podemos encontrar son las bandas parenquimatosas. Como vemos acá, tenemos estas imágenes lineales hiperdensas que habitualmente contactan con la pleura. Son típicos de procesos seculares, fibróticos, alguna neumonía previa que haya tenido el paciente, que luego se manifiesta de esta manera. En el caso de la imagen del medio, vamos a hablar del engrosamiento intersticial subpleural, que habitualmente se manifiesta como engrosamiento de lo que son las cisuras, como vemos en este caso. Además, este paciente tiene engrosamiento de septos interlobulillares, como vemos a este nivel. Otra de los patrones que nos podemos encontrar son las líneas subpleurales, como vemos en la tercera imagen, donde vamos a tener este patrón reticular de localización paralela a lo que es la pleura. Y finalmente, lo que se asocia al panal de abeja, a los espacios microquísticos, es el componente fibrótico que le había mencionado anteriormente, que va a generar bastante destrucción del parénquima pulmonar, como vemos acá, todo el componente lineal por fibrosis, que va generando destrucción de los lobulillos secundarios y generando estos espacios microquísticos. Además vamos a tener engrosamiento del manguito peribroncovascular como vemos a este nivel. Siguiendo con los patrones que nos pueden dar indicio de una afección pulmonar intersticial, tenemos el patrón nodulillar, que como habíamos dicho no solamente representa procesos inflamatorios y infecciosos como en la TBC miliar, también puede ser un estadio inicial de un compromiso alveolar o centro lobulillar, que luego va a generar fibrosis. El patrón reticular, como les he dicho, son estas líneas que suelen ser o engrosamientos de septos interlobulillares como intralobulillares, que pueden estar o no asociados a espacios quísticos como la fibrosis pulmonar idiopática, donde vamos a tener que un esquema, por ejemplo, de la radiografía, en la imagen de la izquierda, podemos tener este esquema representativo de lo que se manifiesta en la placa. Pueden identificar en ambos campos pulmonares áreas de opacificación que, debido al patrón reticular, parece como estar sucios en ambos pulmones, que son líneas de diferente distribución o posición, lo cual le da el aspecto deshilachado. En el caso de una fibrosis pulmonar idiopática, habitualmente predomina en las bases. Además de esto, podemos manifestar lo que son los engrosamientos de septos interlobulillares, que pueden ser por edema, por fibrosis o infiltración celular. Cuando se produce el engrosamiento de los septos periféricos, que esto lo vamos a ver en la clase de cardio más que nada, vamos a ver las denominadas líneas B de Kerley, que son esas líneas que contactan con la pleura, que no son más que nada la manifestación radiográfica del engrosamiento de septos interlobulillares. Este patrón reticular se puede manifestar no solamente en el edema intersticial, sino también en linfagitis carcinomatosa, en el sarcoma de Kaposi. Volviendo un poquito a lo que es el patrón reticular, tenemos acá unos ejemplos en radiografía de un paciente que está internado, claramente tiene una cardiomegalia, y donde podemos observar este patrón reticular que con un zoom podemos observar las imágenes lineales, casi horizontales, que no respetan la divergencia de los vasos. Eso es lo que los diferencia del patrón vascular, es justamente que son imágenes lineales que contactan con la pleura, como vemos acá las líneas de Kerley. Otro ejemplo, pero ya visto en la tomografía, podemos claramente observar el engrosamiento de septos interlobulillares. Obviamente que uno tiene que analizar el contexto clínico del paciente o estudios previos, si esto anteriormente no estaba y ahora lo manifiesta, sumado a una cardiomegalia, insuficiencia cardíaca, inferimos de que esto se trata de lo que sería una sobrecarga hídrica. Entonces, por trasudado tenemos lo que es el engrosamiento de los septos interlobulillares.
Acá les muestro un ejemplo de una paciente con antecedentes de carcinoma de mama, linfoma no Hodgkin, donde manifiesta linfagitis carcinomatosa, lo que en las imágenes se interpreta como este patrón reticular, difuso, bilateral, donde el engrosamiento de los septos interlobulares ya no son lisos y homogéneos, sino que son ciertamente irregulares, algunos son más gruesos, otros más finos, y se distribuyen en ambos pulmones. Como ven, la radiografía es poco específica, pero puede aumentar lo que sería ese patrón reticular difuso distribuido en ambos pulmones, donde se puede observar este engrosamiento de septos interlobulares típico de este tipo de afección. En cuanto al patrón nodulillar, como habíamos mencionado anteriormente, ¿cómo se puede manifestar? Tenemos lo que se conoce en el caso de la placa como patrón micronodulillar difuso bilateral, donde vamos a ver estas opacidades que, si uno lo ve con detalle, tienden a ser redondeadas, obviamente menores a 5 milímetros. Y acá vemos la tomografía en un corte axial, donde podemos observar este patrón micronodulillar difuso bilateral, que conforma también lo que se conoce como patrón en árbol en brote, que no es necesariamente específico de una afección de tipo intersticial, sino también que puede ser o estadios iniciales de la misma o una afección de tipo inflamatorio infecciosa. Este es el caso de un paciente con histocitosis que manifestó la afección con patrón nodulillar. Otro paciente con histocitosis, donde en la radiografía de tórax podemos observar todo este patrón nodulillar difuso bilateral, donde uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial también con la TBC miliar, por ejemplo. Entonces, tengan en cuenta que ante un paciente tenemos que hacer un buen interrogatorio para poder orientar hacia el diagnóstico definitivo, teniendo en cuenta estos hallazgos. Siguiendo con el compromiso intersticial difuso y repasando de nuevo lo que es el panal de abejas o patrón destructivo, tenemos ejemplos de una tomografía en un paciente con fibrosis pulmonar idiopática con los espacios microquísticos subpleurales de distribución difusa, con gradiente apicopasal. ¿Qué quiere decir esto? Que habitualmente predominan las bases con respecto a los ápices. En el caso de la imagen de la izquierda podemos tener diferentes áreas evolutivas. ¿Cómo identificamos esto? Donde hay zonas que son bien definidos los espacios microquísticos con componente fibrótico y bronquiectasias por tracción, y los estadios iniciales pueden manifestarse con áreas en vidrio esmerilado, como vemos acá. El caso de la FPI es un síndrome clínico y es considerada la forma más común y más letal de la fibrosis pulmonar, y que suele tener una correlación histológica que se conoce como la neumonía intersticial habitual. Esto es patognomónico de la fibrosis pulmonar idiopática. Si descartamos en un paciente cualquier agente que puede haber sido el causal y manifiesta este tipo de distribución a nivel de las bases con gradiente apicobasal y de localización subpleural, ya podemos decir que estamos ante un paciente con una neumonía intersticial usual, muy asociada a lo que es la fibrosis pulmonar idiopática, o sea que podemos hacer un diagnóstico con alta especificidad ante una tomografía de este tipo. Ahora pasamos dentro de lo que es la patología torácica, la lesión a nivel iliar. Acá vamos a hacer por lo menos un breve repaso, dado que vamos a ir a la patología vascular en la siguiente clase. ¿Cómo vamos a poder interpretar en una radiografía si hay compromiso a nivel del ilio pulmonar? Tenemos, por ejemplo, dos radiografías donde podemos ver acentuación del ilio pulmonar. En el caso de la imagen de la izquierda, vemos las prominencias de ambos cilios más acentuados. En el caso de un paciente con TBC, o sea, tiene adenopatías por TBC. A su vez podemos ver opacificación del ápice, tenue opacificación del ápice, por eso debería corresponder a un estadio inicial que se manifiesta con adenopatías. En el caso de la imagen de la derecha, un paciente con sarcoidosis, donde vemos acentuación del hilio pulmonar, también por compromiso del componente linfático.
Este es el caso del paciente con sarcoidosis, que también manifiesta el compromiso biliar, donde vamos a tener múltiples imágenes ganglionares que presenta calcificación. Este es un paciente con sarcoidosis con adenopatías calcificadas. Esto en la radiografía de tórax es el que muestra el ensanchamiento de los cilios. Vamos a pasar ahora de lo que es la patología del mediastino. Recuerden que el mediastino está dividido en mediastino superior, anterior, medio y posterior. El mediastino posterior lo vamos a estudiar mejor en cuanto a la patología cardiovascular en la siguiente clase. Antes que pasemos a lo que es las lesiones del mediastino, vamos a hablar un poco de los signos radiológicos que nos dan indicio de dónde puede estar localizada la lesión. Tenemos lo que se conoce como el signo del ángulo. Se dice que aquella lesión que se localiza por fuera del pulmón va a dar un ángulo obtuso, o sea, como representa la imagen de la izquierda, estos ángulos son bien abiertos en cuanto a los contornos de la lesión. Por ejemplo, en una lesión en mediastino, acá vemos que el ángulo que genera la lesión con respecto al contorno del mediastino se encuentra bien abierto. Sin embargo, cuando la lesión se localiza a nivel del parénquima pulmonar y contacta con el mediastino, el ángulo es agudo, o sea, bien cerrado. Entonces, repasando, el ángulo obtuso es cuando la lesión se localiza por fuera del parénquima pulmonar y el ángulo agudo cuando la lesión proviene del parénquima pulmonar y contacta con los contornos, sea de la pleura o del mediastino. Entonces, teniendo en cuenta esto del signo del ángulo, tenemos este ejemplo donde tenemos una lesión que redondeada incrementa el contorno del mediastino y da signo de la silueta positivo, pero que además tiene un ángulo obtuso. Pasamos a lo que se conoce como signo cervicotorácico. ¿De qué sirve este signo? Es para identificar si una lesión se encuentra en el mediastino anterior o en el mediastino posterior. Habitualmente se dice que en el segmento más cefálico de la silueta del mediastino, si esta lesión está por debajo de la clavícula, correspondería a lo que es el mediastino anterior. Y si sobrepasa las clavículas, tendríamos el signo cervicotorácico positivo y nos da indicio de que la lesión se localizaría a nivel del mediastino posterior. Esto por unas cuestiones también anatómicas. Las lesiones del mediastino anterior no tienen una comunicación directa con lo que sería partes de las cavidades del cuello o de los espacios del cuello y por eso se delimitaría este nivel. Sin embargo, las lesiones del mediastino posterior, como tiene su continuidad con la columna vertebral, se pueden extender por arriba de lo que serían las clavículas. Entonces uno puede tener una idea de dónde se localiza la lesión. Acá tenemos un ejemplo de un signo cervicotorácico donde tenemos la lesión, como vemos en el esquema anterior, que no sobrepasa las clavículas y que tiene un signo del ángulo obtuso, como tenemos acá. Y entonces, interpretando por estos signos, decimos que la lesión corresponde al mediastino y se localiza por debajo de las clavículas, o sea, en el mediastino anterior. Y acá tenemos su representación tomográfica, donde tenemos una lesión bastante extensa, heterogénea, donde va a tener tanto densidad de partes blandas como cálcica y densidad grasa. Entonces uno puede inferir por medio de las imágenes que debido a lo heterogéneo y al tener calcio, tanto componente graso, que esto podría corresponder con un teratoma. Siguiendo con respecto a las lesiones del mediastino, cómo se pueden manifestar a nivel radiográfico, es el ensanchamiento de la silueta del mediastino. Una de las causas, por ejemplo, del ensanchamiento difuso del mediastino son la lipomatosis mediastínica, la hemorragia del mediastino, la mediastinitis, que puede ser aguda o crónica, o sea, procesos inflamatorios a nivel de la grasa del mediastino, infiltración maligna, como procesos cancerígenos, dilatación aneurismática de la aorta, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase.
Acá tenemos el ejemplo de un ensanchamiento mediastínico difuso, en el caso de una lipomatosis mediastínica, donde podemos observar en la radiografía todo el ensanchamiento del mediastino o de la silueta del mediastino que tiene contornos bien definidos. En la tomografía podemos constatar que ese ensanchamiento es debido al componente graso que se localiza en el mediastino anterior y en cierto modo comprime a lo que es la silueta cardíaca. Pero miren la densidad que tiene este tejido con respecto al tejido celular subcutáneo, que sería de la misma densidad. Es típico de una lipomatosis mediastínica. Acá tenemos otro ejemplo de ensanchamiento del mediastino de forma difusa. En la imagen de la izquierda tenemos un ejemplo de mediastinitis aguda, donde no solamente vamos a tener el aumento de la densidad del tejido graso que habitualmente debería estar en un paciente adulto en el mediastino anterior, vemos estas áreas de mayor atenuación asociado a lo que sería derrame pleural. O sea, la grasa se dice que está sucia, a diferencia del estudio anterior que vimos, con respecto a la densidad de la grasa, este estaría aumentado. Este es el caso de una mediastinitis aguda. Y la imagen de la derecha nos muestra el ensanchamiento del mediastino debido a la presencia de múltiples adenopatías, como en el caso de un paciente con sarcoidosis. Siguiendo con la afección del mediastino anterior, tenemos que recordar las estructuras que suelen estar ubicadas a este nivel, que son el timo, los que son los ganglios linfáticos, el tejido adiposo, la arteria mamaria interna y la glándula tiroides. Entre las afecciones que nos podemos encontrar a este nivel son las propias del timo, como es el timoma, el bocio endotorácico, linfoma debido al componente linfático que se encuentra a este nivel, y teratoma y los tumores de células germinales, donde el más frecuente es el seminoma. También podemos encontrar metástasis y entre otras causas de tipo vasculares que bueno, vamos a ver en la clase siguiente. Una de las manifestaciones que podemos encontrarnos de tipo benigna es el timolipoma. Podemos apreciar en la tomografía, en una ventana de mediastino, donde vamos a tener a nivel del mediastino anterior esta imagen con densidad mayormente de partes blandas, bastante heterogénea, donde las áreas más hipodensas corresponden a tejido graso. Es una lesión benigna y generalmente contiene tejido adiposo tímico y tejido tímico maduro. Este es un ejemplo de un paciente con un timoma. Recuerden que el timoma es un tumor raro que surge del parénquima del timo. Es la neoplasia primaria más común del timo y la más común dentro de lo que es el mediastino anterosuperior. Esta afección suele estar asociada a miastenia gravis. Acá tenemos los cortes tomográficos con ventana de mediastino y contraste endovenoso, donde podemos ver esta lesión de partes blandas con cierto efecto de masa localizado en el mediastino anterior. Habitualmente los timomas tienen una densidad mayormente homogénea, o sea que tienen el mismo valor de gris. Dentro de los tumores de células germinales extragonadales, el teratoma representa el 75% de los casos y se suele localizar en el mediastino anterior. Como vemos acá, tenemos a nivel del mediastino anterior una gran masa heterogénea que tiene tanto densidad de partes blandas como densidad grasa, que está generando efecto de masa y desplazando parte del componente costal. A su vez también desplaza los grandes vasos, como vemos acá, y en el caso de esta tomografía con contraste endovenoso vemos que también tiene un realce heterogéneo difuso. Esta es la fase sin contraste y esta es la fase con contraste, donde podemos ver cierto realce en estos tractos que corresponderían a tejido blando. Acá vemos la reconstrucción coronal, donde la lesión se localiza predominantemente en el mediastino anterior, se extiende hacia lo que es la cavidad torácica izquierda y genera efecto de masa desplazando a los grandes vasos. Siguiendo con la valoración radiográfica, acá tenemos una lesión
radiopaca en contacto con el contorno del mediastino en su sector superior, que tiene un ángulo obtuso, lo cual nos da un indicio de que esa lesión estaría fuera del parénquima pulmonar y que a su vez nos da que se localiza por debajo de las clavículas, un signo cérvico-torácico negativo, entonces nos da un indicio de que se localizaría en el mediastino anterior. En la adquisición tomográfica, esta lesión se localiza específicamente en el mediastino anterior, con bastante efecto de masa, pero que a su vez tiende a englobar los grandes vasos. Es el caso de un linfoma de células B gigantes, que, bueno, recuerden que el linfoma del mediastino primario de células B gigantes representa aproximadamente el 5% de los linfomas de células B, y cuando se localizan en el mediastino, estas generan bastante efecto de masa, pero no generan tanto infiltrado a nivel de partes blandas, pero recuerden que no necesariamente tienen calcificación a diferencia del teratoma. En cuanto al mediastino medio, recuerden que contiene al corazón y al pericardio, los grandes vasos, la tráquea y los bronquios principales, los ganglios linfáticos, nervios como el vago, el frénico y el laringio recurrente. Principalmente lo que es el corazón lo vamos a ver en la siguiente clase, donde ahí vamos a poder evaluar las afecciones más habituales y los métodos diagnósticos que se suelen utilizar en el abordaje de patología cardíaca. En cuanto al mediastino posterior, recuerden que este contiene el esófago, la aorta descendente, la vena ácigo y la hemiácigos, el conducto torácico, hay componente nervioso, hay ganglios linfáticos y tejido graso. Este es un caso donde podemos observar la presencia de un quiste de duplicación del intestino anterior. Acá tenemos esta imagen en una tomografía con contraste endovenoso, la cual no presenta realce luego de la administración del contraste, lo cual nos da un indicio de que es una lesión independiente del componente vascular. Entonces, esta lesión, al no tener contraste y la densidad líquida que tiene, nos hace suponer que es un quiste. Simplemente a este tipo de pacientes se hace un control diferido para ver que nos cambie sus características. En el ejemplo de la reconstrucción coronal tenemos la misma lesión, y en una resonancia magnética podemos ver en un corte más inferior la presencia de la imagen quística. En este caso es donde la resonancia nos puede dar información también adicional con respecto a las patologías del mediastino. Acá podemos ver en una secuencia con contraste, donde podemos ver T1 con contraste, donde podemos ver este tipo de lesión que estaría localizada a este nivel. En cuanto a patologías del mediastino posterior, también debemos mencionar aquellas que son de naturaleza neurológica o que vienen del componente neural, donde tenemos el neuroblastoma torácico. Acá tenemos un ejemplo de un neuroblastoma localizado a nivel paravertebral derecho con efecto de masa hacia la cavidad torácica, donde podemos ver esta lesión bastante heterogénea, que tras la administración del contraste también tiene un realce heterogéneo, donde hay áreas un poquito de menos captación del contraste, y también con focos de calcificación como vemos acá. Este es el caso de un ganglioneuroma, donde podemos ver una lesión bastante prominente, que sería de origen paravertebral derecho, con efecto de masa y expansión hacia todo lo que sería la cavidad torácica, y no solamente la cavidad torácica, sino también a lo que sería la cavidad abdominal, desplazando todo lo que es el diafragma e infiltrando parte de lo que es el hígado. Otra de las causas por las cuales podemos ver el ensanchamiento del mediastino, sobre todo por el mediastino posterior, tenemos las hernias. En este caso es una hernia tal en un paciente con acalasia, donde podemos observar el ensanchamiento del mediastino en la radiografía, pero que a su vez vemos una imagen con nivel. Tenemos por un lado el aire, por debajo el contenido, que nos genera nivel hidroaéreo. Este es el caso de una prominente hernia hiatal con desplazamiento de parte de lo que es la cámara cardíaca. Acá tenemos un ejemplo de un paciente con acalasia, donde el esófago va a estar dilatado y va a tener contenido
lo que sería el causal del ensanchamiento del mediastino en una radiografía o en una tomografía. Pasando a lo que es la patología de la caja torácica y la cavidad pleural. Recuerden que la pleura es un espacio virtual, se compone de una capa visceral y otra parietal, tiene una formación continua de líquido como principal drenaje el componente linfático de la pleura parietal. Las causas de acumulación de líquido a nivel de esta cavidad, que en un principio es virtual y se puede hacer real debido a esta acumulación de líquido, puede ser el aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, aumento de la permeabilidad capilar, disminución de la presión negativa, bloqueo del drenaje linfático de la hoja parietal, paso de líquido peritoneal por solución de continuidad en el caso de alguna afección a nivel infradiafragmática. ¿Qué vamos a identificar en una radiografía de tórax? Por ejemplo, tenemos principalmente la opacificación de algunos de los senos costofrénicos o directamente, como es el caso de todo lo que es el campo pulmonar inferior izquierdo, pero lo que es característico del derrame pleural es el signo del menisco, como lo identifica acá el esquema. Todo lo de abajo que es opacificación corresponde al líquido y al área que está libre. En un paciente en bipedestación podemos observar esta línea que sería el signo del menisco. Es un ejemplo de un derrame pleural mucho más pequeño, donde tenemos el esquema y la radiografía y podemos identificar a nivel de seno costofrénico izquierdo la opacificación de dicho seno con la presencia de un derrame pleural mínimo. Este es otro ejemplo, dos ejemplos, donde tenemos en la radiografía de la izquierda también la opacificación de lo que sería el campo pulmonar inferior izquierdo, donde podemos identificar no solamente el signo de silueta positivo, sino también el signo del menisco. En el caso de la radiografía de la derecha, tenemos también una opacificación de todo lo que sería el campo pulmonar inferior derecho con el signo del menisco. Puede pasar también que un paciente no solamente tenga derrame pleural, sino también está asociado a lo que sería un neumotórax. En el caso de la imagen que vemos en pantalla, tenemos la opacificación de toda la base derecha. Este es un paciente que no solamente tenía derrame pleural, sino también tenía un foco de consolidativo de lo que sería el lóbulo inferior derecho, como vemos en la radiografía de perfil, sino que también tiene derrame pleural y nivel hidroaéreo. Será un paciente con consolidación y posiblemente atelectasia de lo que sería por colapso, en realidad colapso del parénquima pulmonar del lóbulo superior derecho por un neumotórax, y podemos identificar un nivel hidroaéreo. Puede pasar también que el derrame pleural ocupe todo un campo pulmonar. Este es el ejemplo de un derrame pleural masivo, donde podemos ver toda la opacificación del pulmón izquierdo o del hemitórax izquierdo, que está generando en cierto modo efecto de masa a nivel del mediastino, desplazando el corazón hacia la derecha. Entonces este es el esquema que representa este derrame pleural masivo. Acá tenemos dos cortes tomográficos con ventana de mediastino y con contraste, donde podemos identificar derrame pleural bilateral. En la imagen de la izquierda vemos que predomina en el lado izquierdo y en la imagen de la derecha predomina del lado derecho. Lo que podemos identificar además es el colapso, en el caso de la imagen de la izquierda, de todo lo que es el lóbulo inferior izquierdo. Es un colapso pasivo del pulmón izquierdo debido al derrame, al considerable derrame pleural que se encuentra adyacente. En el caso de la imagen de la derecha tenemos que el derrame pleural es mucho más moderado con respecto a la imagen de la izquierda y genera apenas un poco de colapso del parénquima pulmonar adyacente. En el caso de la tomografía, recuerden que por medio de la valoración de la densidad de líquido con las unidades Hanfield, uno puede determinar qué tipo de densidad tiene y orientar un poco al diagnóstico
del tipo de derrame que tiene. Si los valores de unidad de Hanfield superan los 52, uno piensa que puede ser contenido hemático. Si está por debajo, si está entre 0 y 20, más bien de contenido líquido, en el caso de un trasudado. Y si está con valores negativos, podría uno pensar que tiene tanto componente lipídico y pensar en un kilotórax, por ejemplo. Acá tenemos dos ejemplos de cómo se puede manifestar el derrame pleural en el caso de una neumonía. El derrame pleural izquierdo es libre, se podría decir, debido a la adquisición de la imagen se puede identificar este área de derrame pleural en forma de semiluna debido a la libertad que tiene el líquido de desplazarse, a diferencia de la imagen de la derecha, donde se podría decir que el derrame pleural está ubicado, está localizado y no se modifica con el cambio de cúbito, a diferencia de su lado izquierdo. Como ven, tenemos un derrame pleural laminar del lado izquierdo, pero que respeta el contorno del pulmón. En el otro lado tenemos que tiene más bien en forma de lente biconvexa en el caso de un paciente que tiene un empiema. Volviendo un poco a repasar lo que había mencionado anteriormente, puede ser que el derrame pleural esté asociado a neumotórax, como este es el ejemplo de estas dos placas, donde vemos en la imagen de la izquierda un paciente con un neumotórax, que el neumotórax lo podemos identificar por la pérdida del patrón vascular habitual, a diferencia del lado derecho. El patrón vascular se debería identificar hasta la periferia, en este caso hay totalmente borramiento de ese patrón vascular. Y lo que es característico en un hidroneumotórax es la presencia de nivel hidroaéreo, como lo vemos a este nivel. Lo mismo en el caso de la imagen de la derecha, tenemos un paciente con un neumotórax y sumado a derrame pleural, o sea, sería un hidroneumotórax, aunque podemos identificar el nivel. A diferencia del paciente que no tiene neumotórax, recuerden que teníamos el signo del menisco, en este caso podemos observar el nivel hidroaéreo. Otros ejemplos de hidroneumotórax, donde hay mayor compromiso y desplazamiento debido a la cantidad de líquido que hay, vemos lo que tenemos acá al lado de la imagen del extremo de la izquierda, todo el signo del neumotórax con pérdida de la trama vascular y el nivel hidroaéreo. En la radiografía de perfil podemos ver bien delimitado lo que es la línea de nivel hidroaéreo, y en la tomografía cómo cambia debido a que el paciente está en decúbito dorsal. Ahora pasamos al neumotórax. Dentro de las afecciones de la cavidad pleural sabemos que la cavidad se puede hacer virtual y está reemplazado por aire en vez de líquido, aire. Este es un neumotórax mínimo o pequeño neumotórax localizado en lo que es el ápice pulmonar derecho. A este nivel quizás en esta imagen no se nota bien, pero si lo hacemos magnificar, vemos que la trama a este nivel continúa hacia la periferia y en este lado se interrumpe acá, a este nivel. Entonces el neumotórax estaría a este nivel. Uno tiene que tratar de estar pendiente de estos signos para poder identificar los posibles neumotórax, si son neumotórax espontáneos o en aquellos pacientes a los cuales se les coloca una vía y pueden generar a veces por la punción un neumotórax. Estos son neumotórax un poquito más considerables, donde vamos a poder identificar la pérdida de la trama pulmonar, que en el caso de la imagen de la derecha, la pérdida de la trama pulmonar sería este nivel, y si uno lo mira con detalle, la línea que delimita el pulmón colapsado sería este. Entonces, de este lado podemos ver que la trama continúa a este nivel, y en este caso llega hasta la línea que nos delimita el neumotórax. En el caso de la imagen de la derecha ya tenemos un neumotórax hipertensivo, donde ya tenemos acá el muñón, pérdida totalmente de la trama vascular del hemitórax derecho. Este es un paciente que, bueno, necesariamente tiene que ir a cirugía, colocar un tubo de avenamiento para poder compensar el colapso del pulmón.
En cuanto a tomografía, tenemos otro paciente, donde acá podemos ver los signos de neumotórax. Acá podemos ver que se delimita bien la línea de colapso del pulmón, como lo vemos ahí, donde la trama vascular solamente llega hasta esa línea. Todo lo demás estaría representado por aire. Y en la tomografía de tórax, en un corte axial, podemos identificar el colapso del pulmón y toda la zona del aire por delante de este colapso. Este es un esquema representativo de otro caso de neumotórax, donde podemos ver con más detalle la línea que delimita el colapso del pulmón y hasta dónde llegaría la trama vascular. Volviendo al tema del neumotórax, atención, una de las razones de emergencia en el caso de neumotórax es cuando esta cantidad de aire genera un efecto de masa y desplaza todo lo que es el mediastino, generando complicaciones hemodinámicas. Como vemos acá, tenemos todo el neumotórax y todo el contorno del mediastino desplazado hacia la derecha, con la vía aérea también desplazada. Es un neumotórax a tensión. Pasando a lo que es el engrosamiento pleural, este puede ser de tipo localizado, puede ser que el engrosamiento sea en diferentes áreas, o sea múltiple, o puede ser difuso. En el caso de un engrosamiento localizado, como vemos acá, es un mesotelioma fibroso benigno. Si bien al escuchar el nombre podemos pensar que está asociado al asbesto, es una patología que no estaría asociado al asbesto, pero que su nombre se identifica como mesotelioma fibroso benigno. Habitualmente son lesiones que no generan compromiso en el paciente, pero que debido a su efecto de masa pueden generar alguna que otra manifestación clínica. Acá tenemos el engrosamiento, que es focal, como vemos acá en la radiografía, donde vamos a tener la lesión, también con ángulo obtuso, lo cual nos da indicio que la lesión es extrapulmonar, y lo confirmamos en la tomografía con contraste, donde podemos ver el engrosamiento focal de la pleura y que tiene un realce heterogéneo tras la administración del contraste. Otro ejemplo de un mesotelioma fibroso benigno, que como les dije, es una lesión que, si bien como su nombre lo indica, es de evolución benigna, puede llegar a manifestar y generar complicaciones a nivel de la vascularización o del compromiso hemodinámico debido al gran efecto de masa que genera. Este es un ejemplo de una lesión de un mesotelioma fibroso benigno bastante grande que genera efecto de masa con desplazamiento del componente vascular del mediastino. Este es un claro ejemplo de un paciente con mesotelioma maligno, que recuerden que este tipo de afección está asociado a la exposición a fibras del asbesto. Podemos ver en una tomografía con contraste en corte axial y reconstrucción coronal, donde tenemos el engrosamiento pleural difuso, periférico, que compromete a toda la caja, el hemitórax izquierdo. Y en la reconstrucción coronal podemos ver todo también el engrosamiento pleural a este nivel. Recuerden además que es una enfermedad localmente agresiva, aunque se observa metástasis, eh, son excepcionales las metástasis debido a un mesotelioma. Como se puede llegar a ver en la radiografía, podemos ver el engrosamiento pleural. Acá podemos ver irregular, difuso de todo lo que sería el contorno de la sombra del pulmón debido al compromiso extrapulmonar. Otro tipo de mesotelioma es el tipo sarcomatoide, que este puede manifestar no solamente el engrosamiento, sino también derrame pleural, áreas cálcicas, como vemos acá. Tenemos áreas de calcificación pleural con la ocupación de líquido en su interior, el derrame. En el caso de un linfoma de Hodgkin tenemos también como causal de engrosamiento pleural, que este suele ser mucho más agresivo, donde acá tenemos todo el engrosamiento
de la pleura de forma difusa, que no solamente compromete en sí la pleura, sino también que se extiende a todo el componente del mediastino. En el caso de la reconstrucción coronal de la derecha podemos ver lo extenso que es el compromiso pleural y que se asocia al líquido a este nivel. En cuanto a la afección de la caja torácica no nos vamos a extender mucho, simplemente vamos a exponer un par de imágenes relacionadas a lo que es la afección de la caja torácica y las partes blandas. Recuerden que dentro de lo que es el trauma, la tomografía y las placas radiográficas juegan un rol importante donde podemos identificar las lesiones óseas de tipo traumática, como vemos y los marcan las flechas. Tenemos la solución de continuidad de los diferentes arcocostales, como lo vemos también en la imagen de la derecha. Y la tomografía suele ser mucho más específica, como para poder identificar tanto las fracturas, los desplazamientos y ver compromiso de los órganos adyacentes, tanto de las partes blandas como del parénquima pulmonar, si está asociado a derrame o no, si hay fuga sanguínea en el caso de cuando se usa contraste endovenoso, ver si hay un sangrado activo. En el caso de esta imagen podemos identificar las fracturas costales, como vemos a este nivel, y acá en la imagen del medio, donde también tenemos enfisema subcutáneo por pasaje de aire debido a la fractura y derrame pleural asociado. Recuerden que también la caja torácica es asiento, en el caso del componente óseo y cartilaginoso, es asiento de diferentes tumores óseos como un osteocondroma, por ejemplo. Acá tenemos la manifestación de una lesión osteocondral a nivel de la caja torácica, donde se puede proyectar a nivel del pulmón, y por eso es importante hacer un perfil también en el caso del paciente, la imagen de la izquierda, donde vemos esta área heterogénea, radiopaca, que si nos quedamos con la placa de frente podemos pensar que corresponde al pulmón. Y en cambio en una placa de perfil podemos descartar que este corresponda a nivel intrapulmonar, y la tomografía es mucho más específica obviamente para delimitar la lesión y poder caracterizarla. Hemos finalizado la clase de diagnóstico por imágenes en patología torácica. La clase en sí es muy extensa, hay muchas cosas que no podemos abarcar dentro de lo que es la charla, porque tengan en cuenta que la patología a nivel torácico es muy amplia y los métodos de diagnóstico con los que contamos también son múltiples, y en una sola clase no lo podríamos abarcar. Espero que se hayan llevado por lo menos lo más básico que les sirva en lo que es la práctica diaria. Muchas gracias.